Hola amigos de Contexto, aquí después de esta semana que sigue al feriado de Semana Santa, tenemos muchos temas interesantes. Yo creo que el tema de Venezuela es recurrente en nuestros análisis, dada la crisis política y social que vive ese país y por supuesto por la cercanía de las próximas elecciones, primero fijadas por el gobierno de Maduro para el 30 de abril y ya movidas para el 20 de mayo. Hay mucha preocupación respecto a esas elecciones y muchos grupos no gubernamentales y también internacionales han pues externado preocupación respecto a la validez de estas elecciones donde los mayores representantes de la oposición se han retirado y solo quedan dos candidatos que son Henry Falcón y un pastor evangélico Bertucci, creo que se llama, que no representan aparentemente como el sentir del pueblo. Bueno, también hay mucha controversia con esto de la Asamblea Constituyente, las dos asambleas constituyentes, ¿verdad? Y para esto y analizar todo sobre las sanciones económicas que también se le están imponiendo a algunos funcionarios del gobierno de Maduro, hemos invitado a un venezolano que vive en nuestro país, es economista y ha sido diplomático en distintos países, incluyendo el de la República Dominicana en el año 2000, para que nos hable un poco sobre la situación de Venezuela. Vamos a presentar a Carlos Spern. Como dijimos, Carlos, además de economista, ha sido diplomático y tiene una compañía en la República Dominicana que brinda servicios de energía. Hemos, Julio Ortega Tous y yo, analizado la situación de Venezuela y esperamos que la situación mejore. ¿Verdad, Julio? Evidentemente. ¿Quién no? Bueno, yo realmente tengo muchísimas interrogantes porque además de que yo tengo dos hijas venezolanas y una vinculación familiar y muy estrecha con ese país, uno tiene sentimientos muy encontrados a veces cuando le hablan a uno de lo que pasa o lo que no pasa o lo que dicen que pasa en Venezuela. Realmente la evolución es una evolución complicada, la mezcla de estupideces en el sentido económico interno y del manejo político, y por otro lado de la agresividad de los Estados Unidos con relación a Venezuela y de algunos países de la región, complican aún más la situación interna en Venezuela. Un ejemplo de una actitud distinta es la que tuvo el gobierno dominicano junto con otros países y el ex presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que intentaron crear un acuerdo entre oposición y gobierno para que estas elecciones, que se han llamado ahora para mayo, primero para abril, que eran parte de esas negociaciones, se pudieran celebrar bajo una cierta garantía democrática y la participación de la oposición. Eso no se logró. Las elecciones siguen hacia adelante en el marco institucional que existe y entonces vamos a ver qué va a pasar en el futuro, porque yo siempre le digo a los amigos venezolanos o no venezolanos que hablo sobre eso, ¿cuál es la salida? Una invasión extranjera, una guerra civil, un deterioro aún mayor de lo que hay hasta llegar hasta quién sabe dónde. Yo pienso que la salida debe ser una salida democrática, que le ahorre la menor cantidad de sufrimiento al ya sufrido pueblo en Venezuela, que ha pasado por una situación y está pasando muy difícil. Eso es lo que yo pienso. Bueno, yo creo que tú has hecho un resumen muy cierto y has sido muy objetivo en tu expresar, Julio. Ojalá pudiera esto pasar, que sería definitivamente lo mejor. Pero vamos a ver con Carlos estas sanciones impuestas a los funcionarios, directamente a los funcionarios del establishment, vamos a decir, de Maduro.
¿A qué se debe? ¿De qué son productos? Y han sido por parte del gobierno norteamericano. Si han sido por investigaciones que se han hecho por parte de ese gobierno, si han sido por denuncias de la oposición, del pueblo, ¿cuál ha sido el mecanismo que se ha utilizado y qué implica pues estar en la cuenta OFAC, es que se llama, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué implica esto y cómo afectaría la economía de Venezuela ya tan maltrecha, Carlos? Bueno, Mónica, Julio, muchísimas gracias por esta oportunidad que me brindan de poder dar a conocer a su selecta audiencia un poco de lo que acontece en Venezuela y las razones por las cuales se ha ido construyendo un cerco internacional en torno al gobierno de Venezuela que está en ejercicio en el poder actualmente. El origen, un poco cómo hemos venido llegando a esto. Tenemos que retrotraernos a las elecciones del 2015 a Asamblea Nacional, donde la oposición obtuvo las 2/3 partes del Parlamento. A partir de esa toma del poder por parte de la oposición, del poder legislativo, en enero del 2016, se podría hablar de que el gobierno recibió una contundente derrota electoral. Y eso precipitó una serie de acciones previas a que el Poder Legislativo entrara en funciones que ya daban a entender lo difícil que iba a ser poder llevar adelante una gestión legislativa. Uno de ellos fue que en diciembre, justo antes de entregar, nombraron precipitadamente al Tribunal Supremo de Justicia, lo que llamaron después los magistrados express, un poco para blindar el poder judicial y poder, desde el poder judicial, poder anular cualquier decisión o legislación o acto legislativo que pudiera ser contrario a los objetivos del gobierno. El otro evento fue cancelar la señal de la televisora de la Asamblea Nacional. Ellos tenían un canal para pasar en vivo las sesiones de Cámara y los equipos fueron sacados abruptamente, con lo cual le quitaron la señal y eso inhabilitó por algún periodo la posibilidad de transmitir lo que iban a hacer las sesiones, porque las sesiones pasaron a ser exageradamente beligerantes. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que la oposición toma comisiones como la de Contraloría y comienza a debatir sobre temas de corrupción que hasta ese momento no habían sido debatidos en la Asamblea, que estaba en el poder absoluto del gobierno o del partido de gobierno. Entonces, toda vez que la oposición comienza a tener una voz y una capacidad de Contraloría, comienza un proceso interno del gobierno de ver cómo logramos neutralizar al máximo la Asamblea Nacional electa por el pueblo y desde el Tribunal Supremo de Justicia comenzaron a salir sentencias derogando sistemáticamente cada una de las piezas legislativas que salían de allí o de las decisiones. Y se preparó entonces, ya al año siguiente, no tardaron ni 2 años, al año siguiente comenzó una convocatoria para un nuevo proceso electoral realizada por el presidente de la República para la escogencia de una Asamblea Nacional Constituyente. Eso está en la Constitución, se hizo de esa manera porque constitucionalmente una reforma parcial a la Constitución o una enmienda tenía que ser, era de la exclusiva competencia de la Asamblea Nacional. Pero convocar una Asamblea Nacional Constituyente cuyo leitmotiv es la redacción de una nueva Constitución, eso sí puede ser convocado por el presidente de la República sin necesidad de ir a referéndum. O sea que eso sí es eso legal. Está previsto, eso es legal. Entonces hay una, perdón que te interrumpa, hay una pregunta anterior. Cuando la Asamblea Nacional electa en el 2015 toma posesión, hay un problema con unos diputados de Amazonas. Creo que eran 3. 3 diputados. Que aparentemente hubo algún tipo de irregularidad y el Tribunal Electoral o el Tribunal Supremo
declara que deben hacerse nuevas elecciones Sí. en Amazonas y la Asamblea dice que no, que lo juramenta y entonces hay una confrontación ahí entre un poder y otro y a partir de ahí es que el gobierno dice, o la Sala Constitucional, que toda decisión de esa Asamblea que está en rebeldía son inaplicables. Entonces Sí, ahí hay un... Imagínate un poder disolviendo a otro poder por una Bueno, circunstancia pero dice, electoral. si usted no quiere estar en rebeldía, haga las elecciones. No, pero ellos desincorporaron a los diputados de Amazonas. Y aún así, sistemáticamente le fueron obstaculizando todas las actividades legislativas. Los 3 diputados fueron desincorporados para evitar ese conflicto de poderes en un momento determinado. Y luego los volvieron a reenganchar cuando se dieron cuenta que no había ninguna disposición por parte del Consejo Nacional Electoral de realizar ningún tipo de elecciones. ¿Pero por qué fue que En llamaron Amazonas. a cancelar esto? Porque No, era porque había una irregularidad en la elección. En ese estado. En ese lo que estado. se arguyó es que hubo una irregularidad electoral para la escogencia de esos 3, incluido el del PSUV, porque había uno Sí, del PSUV sí. y 2 de la oposición. Entonces, lejos de hacer rápidamente un proceso electoral para rectificar o corregir ese problema, el gobierno Sí, decide, pero antes de eso lo juramentan a los 3. llegaron a ser juramentados. sí. Entonces lo que pide... No, el del PSUV no se presentó, no obviamente. se presentó, no por los dos. Lo que pide, no sé si es el Tribunal Electoral o el Tribunal Supremo, es que se hagan esas nuevas elecciones y la Asamblea Nacional dice que no va a ser No, nuevas no, elecciones. es que nunca se hicieron. Si es que no depende de la Asamblea Nacional hacer las elecciones, depende del Consejo Nacional Electoral. Sí, pero tenía que sacar a esos dos. Fueron desincorporados, lo puedes buscar, te lo garantizo. Los diputados, llegó un momento en que Quiero decir que ese es el origen Ramos del Alú, choque de poderes. Ramos Alú precisamente dijo en una sesión, dijo, vamos a desincorporar a los diputados para evitar este conflicto de poderes. Pero es que no era el objetivo real político es que esos 2 votos o esos 3 votos eran los que hacían la mayoría calificada dentro de la Asamblea. Entonces era un escollo muy importante. Mayoría calificada es 2/3 Las partes. 2/3 partes. Entonces, claro, fue una pieza clave para el gobierno mantenerse allí, porque fíjate que nunca hubo voluntad de hacer elecciones. Sí hubo elecciones rapidísimas para Asamblea Nacional Constituyente y no pudieron hacer nunca celebraron las de Amazonas. Eso resulta muy curioso. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Venimos con 18 años, se nos está diciendo durante 18 años que es la mejor constitución del mundo, que es Chávez mismo, de discursos de Chávez, Sí, esta es sí. la mejor constitución del mundo, es una constitución que está blindada. Esas son palabras de Pues Chávez. yo lo creo. Y es de avanzada, una Es constitución una de avanzada. constitución muy superior a las otras. Entonces- que incluye revocar al presidente de la República. Incluye el referéndum revocatorio Sí. Sí. a la mitad del periodo. Entonces nadie se explica cómo la mejor constitución del mundo Sí, hay que cambiarla. hay que hacerla nueva, porque no es una enmienda ni una reforma, es una nueva Asamblea Nacional Constituyente para redactar un nuevo texto constitucional de manera íntegra. Eso genera una gran preocupación, cuando menos, desde el punto de vista político. Incertidumbre. Y la oposición decide no tomar partido, así como no están tomando partido ahora en las elecciones del 20 de mayo, ¿verdad? Y la Asamblea Nacional Constituyente es elegida, son aproximadamente 500 constituyentistas y el 100% son del partido de gobierno o de los partidos aliados al gobierno. Entonces, claro, surgieron una serie de preavisos, por decirlo de alguna manera, por parte de la comunidad internacional. El día 30 de julio del 17 se celebraron las elecciones y el día 31 de julio el Departamento de Estado declaró la ruptura del hilo constitucional, llamó por primera vez a Nicolás Maduro dictador y a partir de ese momento comienza todo un proceso de cerco internacional hacia Venezuela, que obviamente lo inicia Estados Unidos, como repito, el 31 de julio, que fue ese statement donde ya la primera vez que menciona la palabra dictador y lo sanciona personalísimamente. 8 días después se reúne el Grupo de Lima con 12 países y hace la declaración de Lima, estamos hablando del 8 de agosto del 2017,
Y dentro de la Declaración de Lima hay dos elementos muy importantes que se traducen en la situación actual. Desconocen a la Asamblea Nacional Constituyente y todas las decisiones que pudieran emanar de ella, y condena la ruptura del hilo democrático en Venezuela. O sea, también afirma el Grupo de Lima que hay una ruptura del orden constitucional y por ende hay una dictadura en Venezuela. Pero no invoca la Carta Democrática, no se logra. En la asamblea no de logran la OEA los votos. en Cancún no se logra. No logran los votos, pero sí la declaración dice, haremos todos nuestros Sí, esfuerzos bueno, para, ese es un grupo pero no lo logran. informal, pero no lo hace como tal Así mismo. la Asamblea General de la OEA. Así mismo es. Vámonos a la pausa Sí. y volvemos con esta De acuerdo. explicación de, Claro que de cuando surgen estas sanciones de los Estados Unidos. Volvemos. Ya lo dijimos, Donald Trump fue hoy un paso más allá en su presión sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Impuso por primera vez una ronda de sanciones financieras. Te escuchamos. Explícanos qué son estas sanciones. Así es, recordemos que desde el 17 de julio pasado el gobierno del presidente Trump, en boca del mandatario mismo, había dicho que vendrían sanciones económicas si se instalaba y se elegía a una asamblea constituyente, como ocurrió el pasado 30 de junio y con su instalación el pasado 4 de agosto. Hoy Trump establece algunas medidas muy concretas. Uno, prohíbe, como bien se decía, el comercio de deuda de PDVSA, la petrolera estatal, mayor a 90 días. También el comercio de deuda del propio gobierno venezolano mayor a 30 días. Tercero, prohíbe el comercio de algunos bonos preexistentes al día de hoy por parte del gobierno venezolano. Y tercero, y muy importante, prohíbe la entrega de dividendos al gobierno venezolano y funcionarios venezolanos de entidades controladas por el régimen de Maduro. El gobierno de Trump espera que estas sí tengan un efecto concreto sobre ese gobierno venezolano. Hablemos de este efecto concreto. ¿A quién afecta esto? Porque el ciudadano común no está involucrado. Sí, de acuerdo con un funcionario estadounidense que prefirió mantenerse en el anonimato, dijo a medios que buscaban atacar a funcionarios del régimen de Maduro que tenían en su poder diversos instrumentos financieros, tanto de PDVSA como del propio gobierno venezolano, y que buscaban beneficiarse más adelante. El gobierno de Trump establece distintas excepciones para evitar, como bien se decía en el informe previo, atacar a algunos intercambios humanitarios y también el propio comercio entre los dos países. En particular, se dijo por parte de funcionarios no identificados que se buscaba evitar afectar el comercio petrolero entre los dos países. Es decir, todavía hay mucho campo de maniobra para que Estados Unidos actúe más en el futuro. Interesante es entender y saber cómo justifica Estados Unidos estas sanciones. O sea, ¿cuál es la racionalidad detrás de todo esto? Sí, además de la racionalidad política ante lo que considera son acciones ilegítimas y anticonstitucionales por parte del gobierno de Maduro, el gobierno de Estados Unidos dijo en boca de estos funcionarios que se buscaba no ser cómplices con lo que llamó una liquidación de los activos venezolanos por parte de funcionarios corruptos. Dijeron, Estados Unidos buscará cerrarles el acceso a los mercados financieros, y reconoció también que esto podría implicar que estos funcionarios tenedores de deuda y otros instrumentos se acerquen a gobiernos como Rusia y China no democráticos, y que a través de ellos pudieran obtener ganancias. El gobierno de Estados Unidos, en boca de un funcionario, dijo, tengan alguna pausa a estos países y no se involucren directamente con el gobierno de Maduro. Muy bien, amigo. Ahí veíamos la información en agosto del año pasado, del momento en que el gobierno de Washington escaló en el nivel de sanciones que ha impuesto a Venezuela y a personas del gobierno venezolano bajo el argumento de que se están violando
los derechos democráticos. Yo particularmente entiendo que ningún país debe sancionar a otro por lo que le pase adentro. Lo que debe hacer es, en tal caso, ayudar a que haya unas vías de entendimiento. Y menos los Estados Unidos, que es el invasor por naturaleza, incluyéndonos a nosotros, 2 veces en el siglo pasado. La última en 1965. Entonces, los Estados Unidos asumen ahora desde Obama, porque Obama declaró que Venezuela era una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Quiero saber en qué era una amenaza. Si es un país que lo que hace es proveerle petróleo. Por sus posiciones políticas, bueno, entonces así hay muchas amenazas, las amenazas son diversísimas. Todo el que no coincida con la política exterior de los Estados Unidos es una amenaza. Esa es la evolución que ha tenido. Inclusive hay un video que tenemos aquí de un senador de los Estados Unidos pidiendo un golpe de Estado en Venezuela. Algo que condena la Carta Democrática Interamericana de la OEA, que se quiere aducir. Marco Rubio. Bueno, Marco Rubio es un extremista. No, Marco Rubio es un sido. senador que fue candidato a la presidencia. Sí, por eso. Y que es un hombre extremista. clave, porque forma parte del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara del Senado. Indudablemente. Pero entonces la pregunta válida sería, Carlos, ¿hasta qué punto esas injerencias o ayudas internacionales en solucionar un conflicto de un pueblo que se desgarra, como en este caso Venezuela, son válidas y son importantes? O sea, ¿es válido esta interferencia de los Estados Unidos para solucionar este conflicto? Como principio de política internacional. Pero es que ha habido... Yo no digo la especificidad de Venezuela, sino como principio de política internacional. Sí, pero con el ejemplo de Venezuela. En este caso, Exacto. Venezuela, claro. Por parte de la comunidad internacional debemos decir que ha habido ya en 2 ocasiones se ha propiciado intentos de diálogo entre el gobierno y la oposición. El primero incluso lo encabezó la Iglesia Católica con el secretario de Estado Pietro Parolin en Venezuela, y lamentablemente después de un larguísimo tiempo que duró el intento de diálogo, el secretario de Estado envió una comunicación que hizo pública, envió una comunicación al gobierno de Venezuela que después se filtró o hizo pública, donde básicamente decía que era imposible lograr ningún tipo de entendimiento con un gobierno que no estaba dispuesto a ceder en nada. El segundo intento que tuvo lugar fue más reciente, aquí en República Dominicana. No, el de UNASUR primero. Que Bueno. estaba el expresidente Fernández, Zapatero y Exacto, Martín porque el de aquí Torrijos. fue en 2 etapas. Este fue un tercero, el de aquí. Sí. Lo que pasa es que el de UNASUR, la participación de la oposición no fue tan granada como quizás fue el primer intento de diálogo, ¿no? El UNASUR es visto como un ente internacional en manos de la izquierda latinoamericana. Pero Samper, un hombre de izquierda. Bueno. Ernesto Samper. Ernesto Samper Que era el secretario general. es un hombre que no quisiera calificar aquí en estos momentos, pero no, de izquierda no es, efectivamente, de izquierda no es. De izquierda no es. Tiene otros intereses que son allegados Por también eso. al gobierno de Venezuela. Por Pero lo que queremos decir es que pero yo quisiera es más bien seguir demostrando cómo ha ido escalando el tema de la... eso que vimos, el video que vimos es del 25 de agosto, cuando Estados Unidos ya coloca sanciones específicas desde el punto de vista financiero. Pero poco tiempo después, el 3 de noviembre, Canadá entra en línea con lo que está haciendo Estados Unidos y sanciona no solamente a Nicolás Maduro, sino a 18 altos funcionarios. Ya entonces, el 13 de noviembre, también 10 días después, la Unión Europea, entonces, logra sanciones a 30 altos funcionarios y se ponen de acuerdo en esto. Francia incluso se opuso, fue uno de los países que se opuso al tema de las sanciones, creía más en el diálogo, pero bueno, las decisiones son hechas por mayoría y la Unión Europea establece En la Unión Europea por unanimidad. estas sanciones. Bueno, entonces Francia entró en el esquema. Entró en el esquema. El 14 de febrero, el Día de los Enamorados, el Grupo de Lima nuevamente se reúne. En esta ocasión se agrega Santa Lucía y Guyana. Crece a 14 el número de países.
se hace una declaración donde se rechaza la convocatoria de elecciones realizada por la Asamblea Nacional Constituyente, porque recordemos que el Grupo de Lima considera expuria la Asamblea Nacional Constituyente e ilegítima cualquier decisión que de ella emane. El 16 de febrero, 2 días después, 10 países europeos que no forman parte de la Unión Europea se suman a las sanciones que establece la Unión Europea. Y ya lo más reciente, la semana pasada, la Unión Interparlamentaria Mundial, el foro natural de todos los congresos o asambleas nacionales del mundo, rechaza el acceso en Ginebra a una redelegación de la Asamblea Nacional Constituyente porque considera ilegítima a la Asamblea Nacional Constituyente y sí deja entrar o acceder al recinto a parlamentarios de la Asamblea Nacional, marcando una distancia ya de carácter mundial, ¿no? Y lo que ocurrió el día después, el día jueves, el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá se convierte en el primer país latinoamericano en imponer sanciones a 55 altos funcionarios del gobierno venezolano. Pero lo que me llama la atención es el título de la resolución. Lista de personas naturales o jurídicas provenientes de la República Bolivariana de Venezuela, consideradas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Realmente hay alguna prueba de esto? Carlos, vamos a dejar esta respuesta para el próximo segmento y nos vamos con esta denuncia del gobierno de Panamá. Volvemos. Muy bien, amigos, seguimos con el tema de Venezuela y estábamos escuchando el enunciado de una resolución que tomó el gobierno de Panamá hace, ¿cuándo? ¿El jueves pasado? El jueves pasado. El jueves santo. No, el miércoles entonces, el miércoles que era día laborable. Ya. Y entonces... ¿Quiere que sí, lo sí, lea vamos a nuevamente? seguir, vamos a seguir con el tema. Te leo nuevamente el título. De acuerdo. Lista de personas naturales o jurídicas provenientes de la República Bolivariana de Venezuela, consideradas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Qué pruebas hay de esto, Carlos? No, pero esta primero acusación? lo siguiente. Si eso lo dijera, qué sé yo, Costa Rica, pero Panamá, el país de los papeles de Panamá, el país considerado un paraíso fiscal donde todas esas cosas se hacen. Bueno. Mira, yo no tengo las pruebas, evidentemente. ¿De los papeles de Panamá? No, yo no estoy hablando de los papeles de Panamá. Estoy hablando de esto claro. último que es muy grave. Sí. Proliferación de armas de destrucción masiva. A mí me recuerda mucho el tema de Irak. No, de Irak. De Irak. Eso es lo que antecedió. Lo que antecedió. sí. Ahora, esto está vinculado a un tema que yo recientemente escuchaba a una periodista investigativa venezolana que tiene su sede, su domicilio en Estados Unidos y ha sido muy tajante en la posición con relación a la venta de uranio a Irán. A Irán. Ella argumenta que la línea aérea Conviasa tenía vuelos directos Caracas, Damasco, Teherán. Y entonces, en ese documento que ella exhibe como periodismo de investigación, dice que había un suministro permanente con cada vuelo de esos de uranio a Irán. Entonces, claro, obviamente el uranio es un elemento básico para poder entrar. Si estaba enriquecido o no, pero si no es enriquecido no sirve para nada. En todo caso, es un mineral. Lo que están dejando entrever es como que están facilitando la posibilidad de que Irán logre tener acceso a la bomba atómica. Entonces, yo creo que va por ahí, van por ahí los tiros. Van por ahí los tiros. Eso es lo que yo entre líneas interpreto. Pero que era Venezuela que le suministraba a Irán. Uranio, sí. Bueno, pero uranio es un mineral que está en la tabla periódica. Sí, está bien. Si tú lo encuentras en el piso. Ahora, uranio enriquecido, plutonio, que es el que se pone en la bomba atómica, lleva un proceso de
de transformación que necesita necesariamente plantas muy especializadas, sofisticadas, que fueron las que fueron sujetos de un acuerdo de terminación entre los gobiernos de Estados Unidos, Francia, Alemania, Sí. Rusia, China. Bueno, eran los 5 del Consejo de Seguridad más 7, con Irán. Y lo más reciente, ya para terminar con el tema del internacional, de las opiniones que han surgido en cuanto al tema de Venezuela, lo más reciente, lo que llamó mucho la atención es que el Papa por primera vez se pronuncia tajantemente sobre el tema de Venezuela, e incluso el Diario Libre también lo hace de parte de su editorial. Hoy, lo que dijo el Papa sobre Venezuela. El día de hoy. El día de hoy, el Diario O sea, el Libre día de de hoy, hoy, en el lunes. editorial dice que lo que dijo el Papa sobre Venezuela le compete particularmente a República Dominicana. Yo no lo interpreto así, pero en todo caso me llamó la atención la analogía o la comparación que hizo entre Siria y Venezuela, porque menciona a esos dos países exclusivamente, y sobre Venezuela reconoce, básicamente con lo que dice, la crisis humanitaria, la opresión que vive el pueblo y la crisis humanitaria y el éxodo de venezolanos. Y por supuesto, dentro del éxodo pide a las naciones que acogen a estos venezolanos pues que los traten con gentileza y tal. Pero es la primera vez que el Papa se pronuncia públicamente, bueno, en este caso la homilía del domingo de Pascua, ¿no? Del domingo de Resurrección, sobre el tema de Venezuela. Siempre había sido más bien su secretario de Estado, Pietro Parolin, el que había hecho cualquier tipo de comentario. Y de hecho Maduro inmediatamente después de esto, hoy sale en la prensa de que declara a Pietro Parolin como el enemigo de Venezuela, porque es la única fórmula que él entiende que el Papa haya podido decir algo es por recomendación del secretario de Estado. Pues esto es básicamente lo que ha acontecido desde el día de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente hasta el día de ayer, con relación a lo que es el cerco internacional. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pasaron otras cosas. Por ejemplo, pasó lo que fracasó aquí. Es decir, ese es un hito dentro del proceso. Es decir, lo que hace una semana fracasó en Santo Domingo, que lo anunció el mismo presidente de la República, Danilo Medina. Lo tenemos ahí en un video, pero no sé si nos dará tiempo de pasarlo. Y han pasado otras cosas. Por ejemplo, un senador de la importancia de Marco Rubio llama oficialmente a que se dé un golpe de Estado en Venezuela. ¿Qué será lo próximo? ¿Una invasión? Yo creo que todavía no estamos al borde de una invasión. Hay 7 bases militares americanas en Colombia. Sí, no, y la proximidad de Colombia. Y Colombia está sufriendo muchísimo, pues ya tiene más de 300.000 venezolanos metidos en la frontera, ya está incluso hacinados en campamentos de emergencia, humanitarios. Yo creo que Colombia debería de ser muy solidaria. Pero porque le ha cerrado el paso. yo que fui muy vinculado a Venezuela, en esa época había 5 millones de colombianos en Venezuela. Y todavía hay, Sí. al día de hoy. Porque ya han echado raíces allá. Claro. Obviamente, Claro. es muy difícil migrar, Sí. es muy difícil migrar. Yo pienso que la jugada del gobierno de adelantar las elecciones no le está saliendo como es debido. En primer lugar, porque la convocatoria la hace la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene una gran resistencia desde el punto de vista internacional. Sí. Segundo, constitucionalmente estaban previstas para diciembre. Entonces, por un decreto, yo me salto la Constitución, las adelanto. Pero era parte de una negociación. Pero esa es supuesta negociación del diálogo que no se firmó nada, ¿no? Estamos hablando del diálogo de República Dominicana, que era parte de la Yo creo negociación. que para clarificar esto un poco más, el tercer video, que lo podemos comenzar en el segundo 27, porque antes son cosas que no tienen nada que ver. Hay que ver al presidente Danilo Medina informando solamente del segundo 27 al 3:39, porque es mucho más largo. A ver si lo podemos pasar. Pero en todo caso, ese era el objeto, es decir, no eran 3 locos los que habían aquí, estaba el presidente de la República, el canciller dominicano, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, del gobierno, expresidente español, el gobierno de Chile, el gobierno de México, el gobierno de Santa Lucía, creo que era uno. San Vicente y las Granadinas. San Vicente, Estaba Ralph González. y estaba Nicaragua también, Nicaragua también. y Bolivia, creo. Y también hay que ver por qué la oposición se retiró y también se retira de las elecciones. O sea, hasta qué punto esto Sí, le porque conviene este a adelanto es Venezuela. producto de esa negociación.
había un reclamo internacional en muchos. Elecciones generales, esa es la única solución. Bueno, pues vamos a negociar las elecciones. Se negocian las elecciones, pero no se puede llegar a un acuerdo de fecha. Y hay varias informaciones ahí de que estando Trump en Bogotá, el mismo día que se abortan las negociaciones, se hace una llamada aquí a la delegación de la oposición. Bueno, la presión interna... De parte de Santos. Del presidente Bueno, Santos. Santos y ya no es santo de devoción de Maduro, ¿no? No, al contrario. Al principio fue con Chávez primero. Sí, ahora son enemigos acérrimos. Nos vamos entonces a la pausa y cuando volvamos venimos con el video de lo que pasó aquí en la República Dominicana. Volvemos. Las partes fueron a Caracas con la intención de producir un acercamiento en los puntos que estaban pendientes. Básicamente, la fijación del día de las elecciones. Y otros puntos que aparecieron en el escenario en Caracas, que fue mediado por el presidente Rodríguez Zapatero. Tenía que ver uno con la habilitación de los partidos políticos que estaban participando en el diálogo y otro con la libertad de personas detenidas. Verbalmente para el gobierno se llegó a un acuerdo bajo la mediación de Rodríguez Zapatero en esos dos puntos. Y la fecha de las elecciones que se discutía por parte de la oposición si las elecciones fueran el 10 de junio y el gobierno planteaba que las elecciones fueran el 8 de marzo. Buscamos un punto medio, el gobierno fue subiendo y la oposición bajando, y en el día de ayer se había llegado al acuerdo de que las elecciones fueran el 22 de abril. Para el gobierno de Venezuela, la visita aquí, la reunión de ayer, era con el propósito de firmar un acuerdo definitivo. Y vinieron a firmar ese acuerdo. La oposición no entendió que estaba obligada a firmar ese acuerdo en el día de ayer y pidió tiempo para ver el documento que se había trabajado con las partes y que era, en gran medida estaba contenido en el acta de avances de los acuerdos de la que quedé apoderado cuando se fueron el día 31. La oposición ayer pidió tiempo para esa nueva revisión y el gobierno de Venezuela entendía que ese era el documento definitivo. No pudieron quedarse a esperar la reunión de la oposición el día de hoy porque tenían eventos políticos que realizar en Venezuela y se retiraron anoche a Venezuela. Hoy la oposición nos ha entregado un documento nuevo, pero en consulta con el gobierno de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro dice que solamente firmará el documento de ayer, el documento que se había trabajado por las partes. Nosotros se lo enviaremos de todas maneras, el documento que nos ha entregado la oposición, pero no con la esperanza de que lo van a responder. De tal manera que el diálogo entra aquí en una especie de receso indefinido. Bueno, ahí veíamos las declaraciones del presidente Danilo Medina y del expresidente español Rodríguez Zapatero, donde se concluía que todo el proceso que se inició casi en octubre del 2017, al momento en que se anunció que ya no seguirían esas negociaciones en Santo Domingo,
pero que se había discutido una fecha entre mayo y abril para la celebración de unas elecciones, al menos presidenciales. No sé si ahora van a ser generales. Sí, se supone que sí, que o van a ser generales. presidenciales nada más. No, yo entiendo que son presidenciales nada Ajá, más. pero Sí, yo- porque hasta ahora, o sea, se ha planteado que va a ser, pero todavía no ha sido definido que va a ser generales. Que sería mucho más complicado, porque yo había leído que eran Sí, generales. sí, complicaría un poco, bueno, pero ¿Y cuál sería entonces la próxima etapa de esta tragedia en Venezuela? Es decir, vamos a tener unas elecciones donde prácticamente no va a haber oposición. Aunque vi que COPEI apoyaba a otro, el tradicional COPEI. el tradicional COPEI se desmarcó de las declaraciones de Eduardo Fernández, que Sí. es el secretario general de toda la vida El tigre. de COPEI, el tigre Eduardo Fernández. Sí. Se desmarcó de esas declaraciones donde él afirmaba que el Partido Social Cristiano estaba apoyando a Al candidato. ¿cómo se este, llama? El sargento, el que tú mencionaste. Ah, Henry Falcón, perdón. Henry Falcón, que Henry es Falcón. el único candidato, Sí, digamos, de oposición. visible. Hay otro que es un pastor evangélico, un pastor Bertucci. evangélico. Bueno, Entonces, suponga, esas elecciones van a hacerse, no va a ir la oposición, va a ser reconducido por 6 años más Nicolás Maduro. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, es lo que estábamos comentando tras bastidores, Sí. lo que es mi opinión muy personal. Estuve contabilizando ya 53 países a nivel mundial que desconocen abiertamente a la Asamblea Nacional Constituyente y han tomado medidas específicas contra la persona de Maduro y contra varios, ha ido escalando, 16, 30, 54 altos funcionarios del gobierno. Sencillamente unas elecciones convocadas Y por contra PDVSA también. ya financiera incluso, sí, esa y Que corporaciones. es decir, contra Venezuela. claro, porque es lo único PDVSA es la única que le da algo de vida. sí. El 90% de los ingresos. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, estos 54 países, sencillamente, si desconocen al convocante, que viene siendo la Asamblea Nacional Constituyente, y se realizan unas elecciones donde desconozco a quién convoca, las elecciones pasan a ser espurias. Entonces, el presidente, que ahora mismo tiene legitimidad por las elecciones pasadas, deja de tener legitimidad ante estos 54 países que están con sanciones. Entonces, se complica el cuadro O sea que político. mi juicio después se de las complica y mucho elecciones va a el ser cuadro mucho político. peor el cuadro político que tiene Venezuela. O sea que no se va a A solucionar mi juicio, esa es nada mi opinión. con esto. Se va a complicar más la situación. Bueno, y tenemos- para el país y para la población, que es lo peor. Claro, que Porque es la que todo sufre. esto entre gobiernos y funcionarios, al final repercute en un mayor desabastecimiento, en una mayor carestía, en una mayor... Medicamentos, eh, hospitales, educación. Falta de todo en Venezuela y realmente no vemos cuál es la luz al final del túnel en este momento y bueno, Muy lamentable. muy lamentable. Muy Ojalá lamentable. que se pueda avanzar en algo y detener por lo menos el deterioro que hay en el querido y hermano país de Venezuela. Bueno, Será hasta una seguiremos próxima ocasión. analizando este tema, amigos, y será hasta, como dices tú, Julio, hasta la próxima ocasión y esperemos que hayan pequeñas lucecitas al final del camino en Venezuela, cosas que hasta ahora no vemos. Gracias, Carlos. No, siempre a la orden. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Hasta la próxima entrega, amigos.